1:26 p.m. Los fondos para la protección oficial de periodistas en México, uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de esa profesión, con 7 asesinatos en lo que va de 2018, podrían acabarse en breve, según dijo la ONU, que urgió a liberar más recursos. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas dijo en un comunicado que es preocupante la insuficiencia de recursos financieros del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que podrían terminar de agotarse en las próximas semanas. Supondría un riesgo para las más de 960 personas, entre ellos también defensores de derechos humanos, actualmente beneficiarias del mecanismo. También ocasionaría que nuevas personas en riesgo no pudieran recibir protección, según alertó. El mecanismo de protección, que otorga escoltas, cámaras de seguridad y botones geolocalizadores, ha salvado la vida de personas. La falta de recursos implicaría exponerlos a un nivel de riesgo inaceptable, según dijo el representante de la ONU de Derechos Humanos en México, Jan Yarab, según el comunicado. Para hablar sobre la realidad de los defensores de derechos humanos y periodistas en México, conversamos con el presidente del Consejo para la Paz y Derechos Humanos en ese país, Fernando Ruiz. Mira, de hecho, como bien lo apuntas, México es un país muy peligroso tanto para defensores como para periodistas. Lo que te puedo decir, y eso por experiencia propia que hemos tenido en el Consejo, es que de hecho nunca ha tenido fondos estos mecanismos de protección a defensores y periodistas. En el caso particular de nuestra organización, estuvimos tanto en el mecanismo federal como en el mecanismo local de la Ciudad de México. Ambos carecen de recursos para brindar medidas de protección eficientes y congruentes al nivel de riesgo que estamos enfrentando. De hecho, te puedo decir que abiertamente los directivos de ambos mecanismos nos expresaron que no tenían presupuesto para asignar alguna medida de seguridad y por lo mismo asignan medidas, vamos a decirlo, mediocres, donde no hay forma de garantizar la integridad física de los beneficiarios de estos mecanismos, y de ahí es que la ONU se está preocupando en prácticamente advertir al gobierno mexicano que debe tomar medidas prontas y eficaces que garanticen la seguridad de quienes están en riesgo. La realidad es que el Estado mexicano se ha hecho prácticamente una entidad que es completamente ignorante de lo que pasa. Desde el momento en que asigna funcionarios que carecen de preparación, de conocimiento de cómo manejar estos casos, ya desde ahí se puede ir puntualizando que están condenados a fracasar estos mecanismos. Son simplemente una simulación del Estado mexicano ante instancias internacionales como la propia ONU. Bueno, en ese sentido se calcula que hay alrededor de 1,000 personas entre defensores de derechos humanos y periodistas que serían potencialmente beneficiarios de este mecanismo. ¿Cómo hacen esas 1,000 personas en México para proteger sus vidas? Pues mira, te puedo decir, tanto por lo que hemos visto con compañeros de otras organizaciones como periodistas y nosotros mismos, que uno tiene que tomar sus propias medidas, tiene que financiarse ya sea de manera privada con las mismas organizaciones para acceder a recursos que permitan asumir medidas de protección. Pero son medidas que los beneficiarios toman por su cuenta, no porque el Estado les esté dando alguna protección. Hemos visto casos en donde ante amenazas y un riesgo latente de perder la vida, el Estado mexicano, por ejemplo, da como medida, según ellos, de protección, el número telefónico de la policía. Imagínate qué torpeza y con qué ligereza se toma algo tan delicado, que se pretende proteger a una persona bajo amenazas, dándole el número telefónico para que llame a la policía en caso de sufrir un atentado. Vamos, es que esto raya en la burla y en la indiferencia del Estado ante un tema que es altamente sensible a nivel mundial, no nada más a nivel nacional. Esto es un tema que preocupa y enciende las alarmas tanto de gobiernos de otros países como de instancias como lo es la ONU, Amnistía Internacional, Frontline, varios organismos de nivel internacional que han puesto la mirada en México justamente por la gravedad de la violencia que estamos enfrentando defensores y periodistas. Bueno, ahora hay un cambio de gobierno en México. Desde el próximo 1 de diciembre entra López Obrador a regir
los destinos en los próximos 5 años de México. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento o de anuncio por parte del entrante gobierno para aumentar o mejorar la protección para los activistas en México? Tristemente, no se ha dado este pronunciamiento. Prácticamente ahorita Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente electo, pues ha tenido varias reuniones justamente para ir afinando aspectos de su gabinete y de lo que será su gobierno, pero no hemos visto un pronunciamiento en cuanto a qué hacer en los casos de ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos. Esperamos que se dé ese encuentro, incluso es obligado ese encuentro con las organizaciones de derechos humanos y también organismos de periodistas, para que se establezcan las pautas a seguir sobre cómo se va a proteger a quienes se encuentren bajo amenaza y qué se va a hacer para perseguir, identificar y detener a los responsables, porque ese es un aspecto también muy grave. Prácticamente gozan del 100% de impunidad los autores de amenazas, de agresiones, de atentados contra estos dos sectores, periodistas y defensores de derechos humanos, porque no hay gente que se le capture. Están las denuncias, las declaraciones, incluso se presentan evidencias ante las autoridades, pero no hemos visto que se entregue algún informe sobre cuántos detenidos responsables de estos ataques hay en poder de las autoridades. Y no los hay, por eso no hay un informe, no se ha detenido a nadie. Hemos tenido casos que han saltado a la opinión pública nacional e internacional, como el caso de varios de los periodistas, por ejemplo los de La Jornada, que ya van 3 periodistas asesinados del periódico La Jornada, que es un periódico pues bastante influyente en México, donde no se ve, por ejemplo, que nos entreguen informes de quiénes son los responsables o que si hay pistas para ya dar con ellos. No hay esa información. Y cuando platicas con la familia de los afectados, te confirman que las propias autoridades, a ellos como familiares, no les han entregado ningún informe que permita entender que hay investigación seria y que va a terminar esa investigación con la captura de los responsables. Estando así las cosas, te puedo decir que estamos completamente vulnerables en México, tanto los periodistas como los defensores de derechos humanos. Quien nos quiera atacar, quien nos quiera amenazar, goza de impunidad garantizada. Bueno, me imagino que hay expectativa de todas maneras por la entrada de López Obrador. ¿Qué tantas esperanzas hay por parte de los activistas, los defensores de derechos humanos y periodistas para que se tomen medidas necesarias para cambiar el alto primero nivel de impunidad que exige y también aumentar la protección a los activistas? Pues mira, sí se tiene la esperanza de que con este nuevo gobierno se cumpla un ciclo verdaderamente de compromiso. Y tú sabes que no es la primera vez que contiene López Obrador por la presidencia. Esta ha sido su tercera ocasión que contiende y que gana en esta ocasión por fin la presidencia. Y por la línea que ha mostrado, podríamos pensar que sí se puede dar un cambio, sobre todo de óptica. Aquí el problema es cómo se están viendo las cosas. El actual gobierno ha sido indiferente, incluso es parte, es promotor, es agente agresor de periodistas y de defensores. Esperamos con López Obrador que este cambio sí se dé, que en esta ocasión sí se tenga medidas de protección que garanticen incluso el libre trabajo tanto de los periodistas como de los defensores, porque ese es otro tema. Muchas veces, cuando no se ejecutan, por ejemplo, amenazas o atentados contra estos dos sectores, lo que ocurre es que te bloquean el trabajo para que no puedas acceder a ciertas informaciones que comprometen, por ejemplo, el actuar del gobierno. Esperamos que con López Obrador sí se den estas oportunidades para acceder a información de manera plena y abierta y también para acceder a mecanismos eficientes de protección que garanticen nuestra vida, que garanticen el libre ejercicio de nuestras funciones sin poner en peligro nuestra vida, que es lo que hemos estado viviendo durante décadas en este país. Fernando Ruiz, presidente del Consejo para la Ley y Derechos Humanos en México, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS. Un placer platicar contigo.